Vox presenta enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas porque, como les dijimos el pasado año y el anterior, estamos ante un artificio, una ficción, en definitiva, una mentira presentada con un lazo de regalo. Típico ejemplo del comunismo, de las ideologías dictatoriales, disfrazar el interés de unos pocos, los suyos, para engañar a todos los demás. Y este proyecto de ley es falso, como sabemos desde Vox, y es imposible, como saben los que lo presentan, el Gobierno del Botánico. Y lo saben porque, cuanto menos, saben sumar y restar, y las cuentas no salen. No salen las cuentas porque las 33 leyes y 4 decretos ley que modifican forman parte de esa maniobra de eludir un correcto control legislativo utilizando el camino del medio. Les hemos dicho siempre que, si bien las leyes de acompañamiento pueden respetar la letra de la Constitución, su abuso o su mal uso, que se ha convertido en el cauce habitual para ustedes, vulnera de forma flagrante el espíritu constitucional. Las leyes de medidas no están para ser un coladero de modificaciones legislativas al gusto del Gobierno. Son un mecanismo para realizar modificaciones necesarias y esencialmente en materia presupuestaria. Pero ustedes siguen haciendo lo mismo año tras año. Utilizan una ley de medidas para modificar por la puerta de atrás y sin demasiado ruido todas las leyes que les interesan, pudiendo llegar, como indica el Tribunal Constitucional, al fraude de ley, porque se generan serias dudas sobre el principio de seguridad jurídica y el respeto a las facultades de los grupos parlamentarios. Información, discusión y enmienda por parte del legislativo, porque la información es insuficiente y no se cumplen las dos funciones principales de la potestad legislativa, la participación de las minorías y la publicidad. A esto se le llama oscurantismo dictatorial. Es dictadura, disfrazar el interés de unos pocos, los suyos, para engañar a todos los demás. Pero ustedes venían a gobernar para las personas. Y no salen las cuentas porque, salvo que pensemos que el Gobierno de la Generalitat no sabe sumar ni restar, prevén un incremento de ingresos por tasas que pasa de 800 millones a 1.200 millones en el 22. Esto es, 400 millones más. Y eso que no han previsto ninguna tasa nueva. Lo ha dicho el síndico, además del PSOE, a excepción de la que figura en el artículo 2 por uso común especial o uso privativo de los bienes de dominio público. Pero ni de lejos se va a conseguir esa recaudación. Entonces, ¿cómo tienen pensado ingresar 400 millones más que el pasado ejercicio? Pues muchos nos tememos que cuenten con modificaciones vía enmiendas parciales. Pero claro, es que aquí estamos todavía en fase de enmienda a la totalidad, con lo cual, repito, ¿cómo presentan para su aprobación un proyecto de ley con una previsión de 1.200 millones por tasas sin que haya tasas suficientes? Por eso, lo que ustedes nos presentan para su aprobación y para el debate de las enmiendas a la totalidad es un proyecto de ley de contenido imposible, al contar con un ingreso que no figura en el contenido de la propia norma que presentan para su aprobación. Esto es una paradoja, un contrasentido, una contradicción en sus propios términos. La única justificación que encontramos, y que fulmina, por supuesto, la mínima ética política y jurídica, porque es una inmoralidad, es que propongan un texto para su aprobación tal y como se presenta, pero contando con las modificaciones que ya tienen ustedes previsto hacer con la aceptación de las enmiendas de sus socios de extrema izquierda. Y, de nuevo, más oscuridad sobre lo que ya está oscuro. ¿Cuál podría ser el caso? Pues, por ejemplo, proponer una ley que prevé una recaudación basada en una tasa turística que no contempla la propia ley, y lo que tienen en cuenta pues es, por ejemplo, una posible tasa turística, como les digo, o en sanidad, no sabemos si por medio de las vacunas. En fin, mayor descaro y desprecio al Parlamento y a la ciudadanía casi no cabe, pero ustedes se superan día a día, porque o cuentan con tasas que no figuran o, como les digo,
es que no saben sumar ni restar. Esto es dictadura, disfrazar el interés de unos pocos, los suyos, para engañar a todos los demás. Y ustedes venían a gobernar para las personas. Pero no salen las cuentas porque generan ustedes mayor deuda a los valencianos, con 1.336 millones que nadie nos reconoce y con 1.000 millones que no existen, mientras que no paran de crear agencias, oficinas, observatorios, direcciones, para colocar a sus amigos. Así, con la excusa de la gestión de los fondos europeos, esto parece esperando a Godot de Beckett, porque nunca llegan, se inventan la Oficina Valenciana para la Recaudación, para engordar la gigantesca administración valenciana con amigos y partidarios. Es la forma de hacer política de la izquierda, crear puestos innecesarios porque tienen ya pensadas las personas que quieren colocar. ¿Es que no hay suficientes funcionarios ya para gestionar el fondo de recuperación? ¿De verdad? Pues pongan a ello a alguno de los más de 100 asesores que revolotean alrededor del señor Puig y los valencianos así se ahorrarán mantener a más enchufados del Consell. Hoy mismo, 100 nuevos altos cargos para este Consell del despilfarro. Yo entiendo que se preparan para un año electoral, pero muchísimos más pesebres tendrían que crear para que les salieran las cuentas. Esto es dictadura, disfrazar el interés de unos pocos, los suyos, para engañar a todos los demás. Pero eso sí, ustedes venían a gobernar para las personas. Y no salen las cuentas, porque seguimos con más teatro del absurdo, como Sartre o Ionescu. Las personas solicitantes de la renta valenciana de inclusión podrán firmar la autorización expresa para la consulta y verificación de sus datos personales, fiscales, laborales. Sí, los valencianos que nos escuchen, óiganlo bien. Antes, quienes solicitaban la renta valenciana de inclusión firmaban la autorización para poder controlar, conocer sus datos. Ahora podrán firmar o no. Esto quiere decir que, aunque algunos no cumplan con los requisitos, podrán igualmente recibir la renta valenciana de inclusión. Esto es lo que hace este Gobierno de la ruina y el despropósito con el dinero de los valencianos, que no llegan a fin de mes. Repartir no a quien realmente lo necesita, sino cómo y a quién les da la gana. En plan dictadura bolivariana, esto es disfrazar el interés de unos pocos, los suyos, para engañar a todos los demás. Pero ustedes venían a gobernar para todas las personas. Y no salen las cuentas, señorías, porque cuando llegamos a las modificaciones en materia de renta valenciana de inclusión, nos topamos con el castillo de la reina Oltra. Y aquí, a diferencia de tanto descentralizar y descentralizar, como le gusta al señor Puig y también a ustedes, para ir metiendo a su gente, resulta que hacen todo lo contrario. Y la vicepresidenta dice, todo para mí. Y por eso crea una comisión técnica de inclusión social de la renta valenciana de inclusión en la Dirección General, quitándole las competencias en esa materia a las direcciones territoriales correspondientes. Yo me lo guiso, yo me lo como. Para la instrucción de los expedientes, su Dirección General. Para la resolución del expediente, su Dirección General. Todo bien controlado por la señora Oltra. Esto, señorías, es dictadura. Disfrazar el interés de unos pocos, los suyos, para engañar a todos los demás. Y eso que ustedes venían a gobernar para las personas. Y no salen las cuentas porque gobernar es servir, es dar servicio, es mirar por el bien de los ciudadanos que nos han elegido a todos. Y por eso, en lugar de machacarles a impuestos e inventarse tasas nuevas a costa de un esfuerzo que los valencianos ya no pueden soportar, y en lugar de subirse ustedes los sueldos, mejor harían aprobando una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones,
una bonificación del 100% en el impuesto de patrimonio, la inmediata derogación del impuesto a las viviendas vacías o la reducción de plazos en general para acabar con la infinita burocracia que impide una normal relación entre la Administración y el ciudadano al que debe servir. Y si no lo hacen, esto es dictadura, disfrazar el interés de unos pocos, los suyos, para engañar a todos los demás. Porque ustedes, los del PSOE, han aplaudido el lenguaje falso de sus socios, los comunistas, que con la excusa de perseguir a las grandes fortunas y a los grandes terratenientes están arruinando a la clase trabajadora, que con su esfuerzo ha conseguido una vivienda para dejar a su hijo o para obtener un alquiler o para pasar el verano. Esos son los directamente afectados por sus políticas de su añorada república, sus políticas de revancha. Y si por estar en el sillón el PSOE compra ese discurso de la ultraizquierda, merecen quedarse sin sillón cuanto antes. Porque esto que hacen ustedes es dictadura, disfrazar el interés de unos pocos, los suyos, para engañar a todos los demás. Porque ustedes decían que iban a gobernar para las personas. Miren, señorías, de todo esto queda una cosa muy clara, cristalina. Saben ustedes perfectamente que les quedan los días contados en el Gobierno para seguir destrozando la economía y el bienestar de los valencianos. Y por eso quieren dejarlo todo atado y bien atado a su gusto, porque visto cómo no salen las cuentas, lo que sí sale y a chorro es el dinero de los valencianos para mantener su elefantiásica administración, repleta de apesebrados, amigos y conocidos. Esta es su ideología, la del oscurantismo dictatorial. Por eso, en la fiesta que ustedes han montado de los presupuestos, se reparten el dinero de los valencianos y dan la espalda a la ciudadanía. Ustedes actúan con total desprecio y burla a la democracia. Y esas cuentas sí les salen. Y eso que ustedes habían venido a gobernar para las personas. Pero está claro que solo gobiernan para ustedes y para los suyos. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Llanos. I ara per al torn en rèplica.